Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Es para mí un honor el que la Universidad de Guadalajara me haya encomendado moderar esta mesa. Quisiera agradecer muchísimo a Cultura ODG que me haya pedido moderar esto y sobre todo tener la oportunidad de compartir con tan destacado grupo de miembros de la comunidad artística y cultural de Jalisco. Para quienes no me conozcan, yo soy un músico, académico y gestor cultural desde hace más de 4 décadas y he sido, entre otras cosas, bueno, pedagogo, director y compositor, pero también he sido funcionario, fui director general en Conaculta durante 8 años y otros 8 años subdirector general del Instituto Nacional de Bellas Artes. Ahora, desde hace 8 meses, unos 8, vivo aquí en Zapopan, Jalisco, muy contento de estar aquí. En segundo lugar, quisiera aclarar que cuando hablemos de sector artístico, nos referimos a todos aquellos que están implicados en la actividad escénicas, a los creadores, dramaturgos, coreógrafos, compositores, etcétera, a los artistas escénicos, actores, actrices, bailarines, bailarinas, músicos, a los técnicos y realizadores escénicos y, por supuesto, también a los promotores, gestores y representantes artísticos. Vamos a tener una mesa estructurada en 2 grandes bloques. El primer bloque será las primeras lecciones que sacamos de los efectos de la pandemia en el sector de las artes escénicas y la segunda parte es qué sigue ahora y qué seguirá después del confinamiento para nuestro sector. Me voy a permitir presentar a nuestros participantes en esta mesa. En primer lugar, a Beatriz Cruz Vázquez, es licenciada en diseño gráfico por la Universidad Autónoma de Guadalajara, es maestra de danza e instructora de yoga certificada internacionalmente, formó parte de la compañía de Lola Lince durante 13 años, participando en todas las obras de repertorio de la compañía en festivales nacionales e internacionales y en varios montajes con la reconocida maestra Natsu Nakajima. Desde entonces, la danza Buto se ha vuelto su principal influencia y fuente de entrenamiento. Desde hace 16 años, trabaja de manera independiente en la compañía Pájaro de Nube, Danza y Música Experimental, de la cual es cofundadora, codirectora, intérprete y coreógrafa. Es miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte, del desaparecido FONCA, y ha obtenido 5 becas individuales y 8 grupales. Su obra Piedras de Agua fue catalogada por Los Angeles Times entre los 8 mejores espectáculos de danza de 2012. Jorge Fábregas, ahorita lo vamos a tener en cuadro. Jorge Fábregas es licenciado en comunicación, estudió la maestría en letras del siglo XX. Cuenta con 21 libros publicados de teatro, novela, ensayo y cuento en editoriales como SM de Ediciones, Selector, McGraw-Hill, Textos de la Capilla, Libros de Godot y Nostra Ediciones. Se han llevado a la escena 20 de sus textos dramáticos, entre los que destacan Viaje de Tres, dirigida por Luis Manuel Aguilar Mosco, Mujer sin Buitón, dirigida por Víctor Aceves, y Fluffy Bunnies, dirigida por Sara Isabel Quintero. Premio Nacional de Dramaturgia con su obra Viaje de Tres, Premio Internacional de Novela Infantil y Juvenil 2013, Nostra Ediciones, con su novela La Grieta. Periodista cultural desde 1991. Karina Hurtado es actriz, directora y titiritera, licenciada en Artes Escénicas para la Expresión Teatral en la Universidad de Guadalajara. Inicia sus estudios de teatro y música en el Instituto Cultural Cabañas en 1994 y asiste al taller de teatro estudio dirigido por el maestro Daniel Constantini y posteriormente a la Escuela de Teatro de Jalisco. Ha colaborado con diversas compañías de Guadalajara, Yucatán, Ciudad de México y Canadá
Ha representado a México en diversos festivales nacionales e internacionales. Actualmente es directora artística de la compañía Ánima Escénica. Y finalmente, Fausto Ramírez. Fausto Ramírez es director escénico, miembro del Sistema Nacional de Creadores de Arte en la emisión 2018-2021, fundador y director artístico de A la Deriva Teatro. Entre los montajes que ha dirigido destacan sus adaptaciones de textos clásicos como Shakespeare, Strindberg, Ibsen y Verne. Dentro del programa Formación Continua del INBA, fue tutor del diplomado Práctica de Vuelo en Tampico en 2012 y en 2014 en León, Guanajuato. Ha tenido participaciones internacionales en festivales de Francia, España, Venezuela y Estados Unidos, así como en la mayor parte de México, donde se ha desarrollado como director y maestro. Actualmente se ha concentrado en trabajar a partir de la narrativa llevada a escena como un detonador de otras rutas del diálogo con el espectador. Bueno, con esta calidad de mesa, con este nivel tan importante de nuestros ponentes, vamos a dar inicio a escuchar sus puntos de vista. Decía yo que la primera parte son las primeras lecciones de la pandemia. Yo diría la más evidente y la más quizás trágica para nosotros es que las artes escénicas fuimos los primeros en irnos y vamos a ser los últimos en regresar, lo cual ya dice bastante de cuál es nuestra situación en esta problemática que hoy vivimos. Yo creo que yo destacaría básicamente dos aspectos a discutir o a escuchar sus puntos de vista. El primero sería la fragilidad que tiene el sector artístico. Creo que esa sería una de las primeras cosas, que tiene, por supuesto, factores objetivos, que es la precariedad del sector de las artes. Estábamos dentro de los documentos que estamos elaborando, veíamos que el promedio de ingreso de los artistas escénicos en Jalisco es de 6,000 pesos mensuales. Entonces eso habla un poquito de cuál es el nivel y por qué tienen que hacer muchas otras actividades distintas a su actividad artística. La vulnerabilidad del sector, las condiciones laborales particulares o difíciles que tiene este sector y otros factores subjetivos que tienen que ver con la falta de organización gremial, ¿no? A diferencia de otros sectores como los restauranteros, etcétera, que luego tuvieron una manera de responder, nuestro sector de artes escénicas no tiene esa organización que respalde. Y por otro lado, hay factores políticos, decía yo, lo que pasó con la extinción del FONCA, los recortes presupuestales que se han anunciado a nivel nacional, a nivel federal, y la programación que ha tenido un sesgo más hacia lo popular que hacia lo que tradicionalmente se venía programando en los espacios escénicos. Y por otro lado, los efectos económicos que se han sufrido. Entonces, a partir de todo este panorama, que me atreví a enumerarlo porque es algo que se ha discutido y se ha publicado muchísimo, quisiéramos saber sus opiniones y su visión y su vivencia respecto a estas primeras lecciones que podríamos sacar de la pandemia en el sector de las artes escénicas. Le pediría yo a Beatriz que iniciara con la intervención. Sí, bueno, yo hice una reflexión que ya venía dándose desde antes de la pandemia, porque pues es una situación que yo he vivido, ¿no?, con mi compañía, y ahora pues es más pertinente. Entonces voy a leerles un texto. Quiero empezar mi reflexión con este breve texto acerca de la interdependencia. La interdependencia significa depender unas personas de otras. Se relaciona con la reciprocidad, con la equidad y la justicia. Dar y recibir lo que se necesita. Colaborar por un objetivo o meta en común. No hay interdependencia sin reciprocidad, equidad y cooperación.
Cuando estos valores están presentes en los grupos humanos, se forma un tejido social equilibrado y armónico, como parte de una red de personas que trabajan por el bienestar común. Se suprime el egoísmo y se comprende que cada persona tiene su lugar en el mundo. Por el contrario, cuando no se valora la interdependencia, se rompe ese tejido porque algunas personas dejan de hacer lo que les corresponde. Y esto afecta a la armonía y el equilibrio de las cosas. Bueno, ¿por qué menciono todo este rollo? Pues porque creo que el inicio de todo esto, de ver antes de que si vamos a regresar y de que cómo va a ser el regreso y todo esto, para mí es muy importante esta reflexión. O sea, analizar la interdependencia a todos los niveles de nuestra vida. O sea, tanto como artistas, como personas que forman una sociedad, como padres de familia, como creadores, ¿sí? Entonces, a nivel también de nuestras instituciones y nuestro gobierno. Es fundamental que todos hagamos lo que corresponde. Si todos hiciéramos lo que corresponde, como en la definición que acabo de leer, pues habría un equilibrio entre todas las partes, ¿no? En este sentido, pienso entonces que yo, por ejemplo, como creadora, como directora, como bailarina, ¿por qué siempre debo preocuparme si se va a llenar el teatro donde me voy a presentar? O si voy a alcanzar las metas cualitativas y cuantitativas que ahora piden para poder tener una función, ¿sí? Entonces también si voy a poder alcanzar a pagarle hasta el lonche y el taxi a los tramoyos. ¿Pero por qué se da todo esto? Porque justamente no hacemos lo que nos corresponde cada quien. Y yo como artista puedo ofrecer a la institución mi trabajo lo mejor posible, pero la institución, ¿qué me ofrece a mí? ¿Sí? Si ellos, vuelvo a repetir porque esto me parece muy importante, ellos tienen que hacer lo que les corresponde. ¿Sí? Cada uno tenemos nuestro lugar y esto, híjole, viene desde antes de la pandemia, ¿no? Y ahora lo veo como, pues que se va a agudizar más. Quisiera dejarle hasta aquí para no meterme ya en el tema de cómo vamos a regresar y eso, pero esa es mi reflexión. O sea, la interdependencia, la interrelación. Muchas gracias, Beatriz. Gracias. Vamos a pedirle a Jorge Fábregas, que nos dé su punto de vista. Bien, gracias. Porque Jorge, quizás lo que estamos... ¿Se escucha? Ahora sí, se ve congelado. Sí. Bien, quiero hacer una reflexión sobre las novelas de ciencia ficción, porque quizás lo que nos está pasando es algo que solo hubiéramos previsto o leído en una novela de ciencia ficción, en la que lo que le permite al lector es verse desde afuera, una visión planetaria quizás, en la que desaparecen ciertos intereses geopolíticos y lo que existe es el ser humano. Es decir, vienen los marcianos, se van a comunicar con estos habitantes, con estas hormigas de la Tierra, y se van a comunicar con un ser humano, pues, no con un representante de cierto país. Entonces, lo que nos trae las novelas de ciencia ficción y también lo que podemos
comprender o sacar cosas, nos ha hecho ver de otra forma, es que lo que nos une es nuestra fragilidad. Somos seres humanos. Y cuando hablamos de lo que son las artes escénicas, curiosamente, en la que siempre ha sido nuestra mayor fortaleza, que es la comunidad, porque esa es nuestra mayor fortaleza frente a los medios de comunicación digitales o audiovisuales, precisamente la presencia, podemos ver a la otra persona, podemos escucharlo, casi hasta olerlo. Esa nuestra mayor fortaleza hoy se convierte paradójicamente en nuestra mayor debilidad, precisamente porque estamos hablando de un arte puramente humano, de encuentro, de comunidad. Aquí de la zona metropolitana de Guadalajara, que es el ITESO, por decir otras universidades, que tienen campus hermosos, muy grandes, pasillos muy amplios, arbolados, salones muy bien climatizados, con todo el equipo posible digital, de computadoras y demás, gimnasios, toda la estructura que ofrecen los edificios, bibliotecas, por supuesto, digitales, con libros en físico gigantescos. Toda esa estructura que ofrecen las universidades, hoy en día están vacías, son como una especie de cascarón hueco, y lo que han hecho los maestros o las personas de estas universidades es, pues bueno, vamos a seguir dando ese servicio de enseñanza y nos vamos a la esencia misma de la enseñanza, que precisamente son los conocimientos, y entonces los maestros dan clases como lo que estamos haciendo ahora vía internet, vía digital. Y la esencia misma no se pierde. Claro, la universidad ahí se queda, la instalación empolvándose y demás, pero la esencia misma de lo que es la enseñanza, ahí está, se está dando esa lección. Algo parecido ha ocurrido con las artes escénicas y el teatro en particular. Grandes teatros, los superteatros de la Universidad de Guadalajara, súper bien equipados, hermosos, o los otros teatros que tenemos en la zona metropolitana de Guadalajara o del estado, pues están vacíos, empolvándose. Sin embargo, la gran diferencia con las universidades es que nosotros los que hacemos artes escénicas tenemos que encontrar esa esencia. La esencia de las universidades es el maestro dando la lección. Bien, ¿qué puede hacer una persona de la escena, un artista de la escena, para encontrar esa escena y entonces esa esencia, y transmitirla por estos medios? De alguna manera, por ahí algunos teóricos están diciendo que traicionaríamos lo que es la esencia del teatro, que es la proximidad, que es la presencia de actor representando un papel frente a un espectador. Entonces creo que es un tema de reflexión muy importante que tenemos que reflexionar. Un minuto, queda. Queda un minuto. Muy bien. Sí, básicamente es eso. ¿Qué hacemos entonces ante este gran reto? Ya nos vimos como seres humanos. Messi se puede enfermar igual que nosotros. Todos somos iguales, todos somos igual de vulnerables. Ahí está nuestra fortaleza y precisamente creo que ahora nuestra tarea es encontrar, porque estamos viviendo un tiempo que existe, no es un paréntesis, es una vida que está existiendo ahora, que tenemos que encontrar qué podemos hacer por estos medios digitales o audiovisuales para seguir con la tarea escénica, que evidentemente no va a ser igual, por lo menos en este tiempo que estamos viviendo. Creo que ahí está la lección de este momento, de lo que estamos viviendo. Muchas gracias. Eso es por mi parte esta primera intervención. Gracias, Jorge. No sé si podrías ver la posibilidad de conectarte por Ethernet. Está un poco cortada tu discurso. No sé si para el público también, en mi caso lo digo un poquito cortado. Y ojalá te puedas conectar por Ethernet. A lo mejor tenemos una mejor señal. Le pediré a Karina Hurtado que nos dé su punto de vista, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, híjole,
Son muchas cosas, ¿no? De entrada, lo primero que me gustaría decir es que sí, ciertamente somos cuerpo, ¿no? Como actriz, esto ha sido para mí muy fuerte, como supongo lo ha sido para muchos compañeros, ¿no? Que forman parte de, pues, de la escena, ¿no? Está siendo un momento muy, muy difícil, muy complicado para unos más que para otros. Para mí, bueno, pues definitivamente un tremendo dolor, ¿no? Que tiene que ver con esta imposibilidad de permitirme hacer lo que amo, ¿no? Que es estar en escena, de permitirme encontrarme, ¿no? Con los otros, con el otro, con la mirada del otro, con esto de lo que hablaba Jorge, ¿no? Que tiene que ver con el convivio. A mí, digo, son muchas las lecciones, ¿no? Me hace pensar en, pues en la unidad, ¿no? Que requerimos. En un momento, Sergio, lo comentabas al inicio de, pues, de esta charla, ¿no? La tremenda necesidad de, pues de organizarnos como gremio. Creo que es sumamente importante y urge, ¿no? Urge. Al vernos en esta, pues en esta situación, digo, tan extrema. Creo, para mí definitivamente también otra de las lecciones, amén de esta unidad necesaria, es este asunto que visibiliza de manera tan tremenda la desprotección en la que vivimos todos los agentes culturales. Y hablo específicamente de los actores, de la gente que tiene que ver con las artes escénicas. A mí es un tema que de verdad me toca profundamente, ¿no? Porque al encontrarnos con esta situación me doy cuenta que, pues, que estamos terriblemente vulnerables, ¿no? Y la fragilidad es nuestro, pues sería como nuestro nombre ahora, ¿no? Somos, digo, lo somos todos, ¿no? Terriblemente frágiles ante esta situación, pero como gremio, esta forma de visibilizarnos tan dramática, tan cruel, a mí pues me mueve mucho, ¿no? Bueno, por otro lado, nosotros desde la escena trabajamos en el presente, ¿no? En el aquí y el ahora. Y este es un terrible presente para nosotros, ¿no? Para confrontarnos, para mirar también y demandar pues lo que necesitamos. Para mí todo tiene que ver en este momento con la unidad también del gremio, ¿no? Y con esta sensibilidad también que requerimos de las instituciones, pues para poder salir adelante, ¿no? Por supuesto que tendremos que adaptarnos a esta nueva situación. Pienso que como ente creativo, pues, definitivamente no va a ser fácil, pero encontraremos la manera de hacerlo, ¿no? Y pues de desarrollar, encontrar pues otras formas, ¿no? Para subsistir y permanecer y continuar pues comunicándonos con el otro, ¿no? Y disfrutar de esto que nosotros hemos decidido hacer nuestra vida, que tiene que ver con el convivio, con el encuentro del otro. Para mí es todo. Muchas gracias. Le pediría yo a Fausto Ramírez que nos dé su opinión sobre este tema. No, ya lo dijeron todo, entonces pasamos. No, lo que las lecciones no son asimilables en el momento en que las estás recibiendo, ¿no? O sea, solamente en los programas gringos donde de repente la lección como análisis o como se le devela al personaje principal y ya queda ahí como, ya cambié. Vamos a tardar un tiempo en asimilar las lecciones, pero la primera que encuentro yo es el azoro ante lo humano, ¿no? O sea, de repente, de un golpe, hace 2 meses, nos vimos volteándonos a ver a nosotros mismos. Nos vimos
como teatreros, enfatizando la ausencia de quien siempre nos preocupa su ausencia, que es el espectador, ¿no? O sea, de repente siempre estamos como, o no vienen, o estos chistes que hay que López-Gatell dejó ya reuniones de 30 personas, entonces los teatros sí vamos a poder hacerlo porque no ajustamos los 30 nunca, ¿no? O sea, toda esta cuestión se nos viene de golpe en una situación y luego se vincula con lo que se ha mencionado aquí, la fragilidad, con la precariedad, ¿no? Y aquí viene el primer gran azoro de lo humano. O sea, si nosotros, el gremio en general, se vio afectado, hablo de golpes que cada uno de nosotros vivió, giras internacionales soñadas, canceladas en el momento y ya no por nosotros, sino por Italia, en el caso de nuestro grupo, una serie de funciones, muchas, que finalmente todo el equipo se dispone económicamente de ese tipo de acuerdos que vamos logrando, pero luego en el azorote humano, ante estarnos observando, nos dimos cuenta que hay gente en peor situación, ¿no? O sea, de repente nos vamos viendo la vulnerabilidad ya no del gremio, sino como de lo humano en extenso. O sea, ahí me acordaba hace rato que estabas diciendo, Sergio, sobre la fragilidad en la que vivimos los artistas escénicos. Me acordaba de ese momento en La vida es sueño, cuando se dice una leyenda sufí, creo, una leyenda hindú, quizás, donde dice que un hombre pobre va arrancando las hojas de los árboles en el camino y va comiendo algunas y tirando las otras porque no se le hacen apetecibles, sin darse cuenta que atrás, y se va quejando de su situación, sin darse cuenta que atrás viene alguien juntando las hojas que él desperdicia, ¿no? O sea, de repente los teatreros estamos en una absoluta precariedad histórica. Alguna vez escuché que el tema de la crisis, que estamos en una crisis, hay toda una generación a la cual pertenecemos los que estamos aquí presentes, que es que desde que estamos chicos escuchamos la palabra crisis, ¿no? O sea, no hay otra cosa que se escuche en los discursos oficiales, en la televisión, en el radio, o en que crisis. Entonces, eso es lo que nos ha pasado. En un principio, era solo ante lo humano y ante lo vulnerable que somos todos como humanos, ¿no? O sea, y sí, bueno, evidentemente ahora viene la cuestión del gremio. ¿Cómo nos organizamos como gremio para salir adelante en esta crisis? Y entonces vienen, bueno, pues toda esta serie de ayudas solidarias, entre gente, incluso entre gente que generalmente ni siquiera stalkeas en el Facebook, o sea, ni siquiera, no sé, que nunca vas a sus estrenos ni nada, o sea, de repente tú te dispones sin saber a dónde va a llegar la ayuda, en el caso de las redes que se están creando como gremio, ingenuamente esperando que eso nos pueda aliviar y paliar, que sí lo hace, porque yo he escuchado algunos testimonios de la situación que se están viviendo. O sea, de repente, si no hay funciones, si no hay venta de funciones, si no hay venta de taquilla, pues no hay renta y no hay supermercado y no hay todas estas cosas, no hay despensa en la cena. Entonces, ese es el gran tema. Nos golpea de 30 segundos. De un trancazo. Y el último, el que quería abordar, es el tema creativo. O sea, ¿cómo nos vamos a vincular con el público? La gran crisis que nos va a suceder es la vinculación con el público. ¿Con qué poéticas vamos a llegar al público? Porque los intereses del público van a cambiar específicamente. O sea, y por lo tanto, nuestros lenguajes van a tener que cambiar. Arriba. Muchas gracias, Fausto. No me puedo aguantar las ganas, porque Fausto mencionó este pasaje de Calderón, de La vida es sueño. Lo dice en una espinela, en una décima, en la obra. Dice: cuentan de un sabio que un día tan pobre y mísero estaba,
que solo se sustentaba de la hierba que cogía. ¿Habrá otro entre sí, decía, más pobre y triste que yo? Dice, cuando su rostro volvió, halló la respuesta viendo que iba otro sabio cogiendo las hojas que él arrojó. Mira, ahí está. Ese es, me acordé casi. Bueno, este es efectivamente, si bien saber que hay otros sectores más amolados que uno, no necesariamente consuela a todos. Sí es una lección, yo creo que es una lección de la que siempre se aprende y es una lección de vida, ¿no? Generalmente cuando alguien tiene unos problemas graves y se percata de que otros seres humanos tienen problemas peores, los problemas de uno se ubican, no desaparecen, pero se ubican en su justa dimensión. Y quizás valga la pena hacer ese ejercicio de vez en cuando. Ahora bien, ¿qué viene? ¿Qué nos toca? O no sé si alguien quiera seguir sobre este mismo tema de las primeras lecciones. Bien, las lecciones no se aprenden en el momento en que se aprenden las cosas, ¿no? O sea, normalmente las aprendemos después. Por eso el tema se llama primeras lecciones, porque efectivamente tenemos que seguir sacando lecciones. Yo creo que no la semana que entra, sino los próximos años de todo esto que está pasando en estos meses. Hay datos impresionantes, ¿no? Se calcula que en México esta inactividad del sector cultural hará que no se generen más o menos 3,000 millones de pesos en estos 3 meses, marzo, abril y mayo. 3,000 millones de pesos se dejarán de generar en el sector cultural, solamente en el sector cultural. Me refiero a todo lo que se genera de sueldos, de taquillas, de toda la industria que gira alrededor del teatro, por ejemplo, los pintores, escenógrafos, carpinteros, electricistas, toda esta fuente de ingresos del área cultural. Es muchísimo dinero. Ojalá esos 3,000 millones de pesos llegaran a los artistas ahorita para un fondo de subsistencia y otro gallo cantaría en nuestros jacales. Bien. No sé si alguien quiera seguir con este tema de las primeras lecciones. Beatriz, por favor. Tu micrófono. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí, yo escucho que hablan, bueno, de sus giras canceladas, de sus funciones, de todo esto, pero como yo mencionaba al principio, o sea, esto para mí, en lo personal, en mi compañía, ya se venía dando desde antes. O sea, hace 2 años o 3 más o menos que no nos presentamos en un teatro. ¿Sí? ¿Y por qué? Por la reflexión que yo hacía. Porque, o sea, no hacemos lo que nos corresponde. ¿Sí? La institución no hace lo que corresponde. O sea, sí, te presto el teatro, pero tú traes al público, tú haces la publicidad, tú haces todo. O sea, entonces, ¿cómo? ¿Dónde está el apoyo? ¿Yo por qué tengo que andar buscando al público, repartiendo volantes? O sea, a eso iba mi reflexión. ¿Sí? O sea, nosotros tenemos 3 años sin presentarnos en un teatro. ¿Por qué? Porque no podemos pagarle a las bailarinas, no podemos pagarle al de las luces. Entonces esto sí, ahora se agudiza más en la pandemia, obviamente, porque afecta a todo el mundo. Pero esto a nosotros ya nos venía afectando. ¿Y por qué? Porque no hay digamos, una correcta organización dentro de las instituciones. Entonces,
el coreógrafo tiene que hacerla de todo. En mi caso, pues, sí, no hay para pagarle al productor. Eso yo sé que no se da en todas las compañías, pero sobre todo en danza está muy, muy castigado. Creo que está más castigado que en teatro. No podemos pensar en danza en una temporada de 8 funciones. ¿Quién va a ir? Hacemos una función y van 40 personas. Son las mismas que van siempre. Entonces ya para las otras 7, pues ya no hubo público. Y es un problema de fondo, no sé, es una crisis que se viene dando. Pues es lo que quería comentar. Gracias, Beatriz. ¿Alguien más? Yo creo que esto da pie justamente a pasar a nuestra segunda parte de la reflexión, que es ¿qué viene ahora? ¿No? ¿Qué vamos a hacer ahora? Ya tenemos algunas lecciones que estamos aprendiendo, ¿no? Y que seguiremos aprendiendo, pero pues ya las cosas, hay toda una polémica de por qué hay tanta presión para el regreso. Dicen que bueno, que Estados Unidos está presionando muchísimo, que Europa está presionando muchísimo, porque ellos ya están reactivando y necesitan que la cadena de suministro de productos circule, y pues América Latina es una parte fundamental de esa cadena. Pero aunque no estemos listos, parece que las cosas se podrán ir acelerando hacia los regresos. Pero, ¿qué va a pasar con nuestro sector? Estamos viendo ya, por anticipado, algunas experiencias que están dando en países de Europa, sobre todo que van como un mes antes que nosotros en todo este tema de la pandemia. Y bueno, están planteando abrir con 1/3 del aforo de los teatros, no más de 30 personas, que ahí el chiste que contó Fausto aplica también, ¿no? No nos afecta, pues al fin 30 personas es nuestro público, pero bueno, no más de 30 personas en los teatros cerrados, no más de 200 personas en los espacios abiertos, espectadores en butacas numeradas, manteniendo distancia también en las salidas escalonadas por zonas, en fin, están haciendo toda una serie de logística para poder regresar a estos espacios. Hicieron un experimento en la Filarmónica de Viena, hizo un experimento de qué tanto podían contagiarse entre ellos, y se dieron cuenta que el que más sopla de manera abierta, que es la flauta transversa, llega a 75 centímetros su soplido, ¿no? Entonces, que es imposible que el público se contagie por una orquesta, y ni el director, pues, se puede contagiar. En fin, están haciendo todos estos procedimientos. Pero, ¿qué va a pasar con nosotros? También hay otro factor, que la gente va a tener miedo de ir a los teatros. O sea, va a tener miedo de contagiarse, independientemente de todo lo que... Porque además vamos a actuar al revés. Ahorita mucha gente no tiene miedo de salir a la calle sin tapabocas, y andan ahí circulando, a todos lados, y después cuando regresemos no van a querer ir a los teatros porque se van a contagiar. Entonces, viene toda esta parte del regreso a los teatros, que va a ser una parte muy difícil. Pero también es cierto que hay una situación económica que afecta mucho a todas las compañías y grupos independientes, más allá de las orquestas institucionales o eso, que ellos no tienen este problema, pero sí cómo se va a producir. Si hay ahorita problemas económicos muy fuertes en las propias compañías, se tiene que buscar formas donde las producciones se puedan sustentar, se puedan financiar, y para eso necesitamos que haya dos cosas. Una, principalísima, es que las instituciones gubernamentales de todos los niveles de gobierno reaccionen positivamente ante la necesidad del sector de las artes escénicas. Y otra,
esta solidaridad que se está dando en algunos gremios entre los propios artistas, ¿no? Donde se está buscando de qué manera los logros que tienen los artistas de manera individual vayan cubriendo las carencias que otros artistas no pueden lograr. Y esto se llama solidaridad gremial. Entonces, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿Y cómo ven ustedes después del confinamiento, qué tendremos que hacer o qué podremos hacer? Si quieren, hacemos el orden inverso ahora y empezamos por Fausto Ramírez. Sí. Es difícil ver como hacia el porvenir, ¿no? O sea, lo único que tenemos ante el porvenir es el pasado. O sea, podemos leer lo que sucederá o que sigue a partir de lo que ha sucedido. Y particularmente nunca había sucedido una crisis de esta naturaleza en el teatro. Curiosamente, aunque el teatro es una actividad que siempre se le declara su muerte prematura a lo largo de la historia, siempre sale avante como el ave fénix, ¿no? Los teatreros buscan la forma. Desde que fuimos expulsados de la polis, esta cuestión de ir en carretas de ciudad en ciudad hasta que otra vez nos volvieron a admitir, todo esto hasta que nos volvimos a meter a unos espacios aborrezados llamados teatros. Cuando viene la gran crisis del teatro, que es la invención del cine, donde se dijo, esto ya no va a suceder, nunca jamás va a haber. Precisamente en esa crisis, y gracias a esa gran crisis, el teatro se reinventó en el siglo XX, ¿no? Entonces, quizás lo que sigue es asimilar las lecciones que nos está dando, buscar nuevas formas, de acuerdo a las viejas formas que hemos hecho, o sea, como destejer lo que habíamos tejido y retejer en otro sentido estas entramados de poéticas que nos vinculen con el público, porque si el público no se interesa en nuestras poéticas, no vamos a elevar la curva de interés en el público va a regresar descreído, con miedo, con desconfianza a acercarse a espacios donde vaya a tener que estar cerca de gente desconocida, y para eso pues va a medir más o menos el riesgo. O sea, si es una fiesta donde voy a ver algunos gente atractiva, todo eso, entonces sí me arriesgo, ¿no? O sea, cuántas noticias no hemos visto que a pesar de todos los riesgos la gente hace su fiesta de 15 años porque la va a pasar bien. Pero si es una obra de teatro, si es un evento de artes escénicas, no sé si me voy a arriesgar tanto para que me peguen la roña, ¿no? O sea, como decir, bueno, va a tardar mucho tiempo en vencer la desconfianza que de por sí ya era histórica del público hacia esta cosa llamada teatro. O sea, algo sucederá en las mesas de mañana, con los promotores, con los espacios independientes, y hoy con los creadores es, ¿qué vamos a hacer con nuestras poéticas a partir de esta pandemia, a partir de esta crisis, a partir de esta crisis de ausencia ante la convivencia en la comunidad? Creo que es eso. O sea, ¿qué sigue? No sé, porque solo sé qué ha sucedido y que podemos volver a revisar. Quizás muchas cosas las hayamos estado haciendo bien, hay que volver a revisarlas. Quizás muchas cosas las hemos estado haciendo mal, y eso nos está dando la crisis, ¿no? Mientras tanto, bueno, pues todos encerrados en sus casas, cada uno de nosotros, ensayando recetas nuevas de cocina, ¿no? A lo mejor lo que sigue es poner un restaurante y quizás después hacer teatro. Creo que ya. Ok, gracias. Gracias. Importante también ver lo que decía Jorge, si habrá otras formas también de acercamiento, otras formas nuevas de
presentar las artes escénicas. Yo creo que ha habido en la historia pues muchas formas nuevas que derivan en otras, ¿no? Yo me acuerdo, bueno, no me acuerdo porque no había nacido todavía, pero llegué a ver por ahí los teleteatros, no sé si alguno de ustedes los vio, que fueron muy exitosos en los años 50, pero desaparecieron, o sea, las telenovelas se los llevaron, ¿no? Se llevaron al público de los teleteatros. Es el origen de las telenovelas, de hecho. Exacto. Pero el teatro ha mantenido su vigencia como tal, como tal, me refiero frente al público, en todos sus formatos, ¿no? El teatro intimista, etcétera. Y creo que eso difícilmente se va a terminar, ¿no? Y además no debe de terminarse, por supuesto. Pero hay quienes dicen que vamos a entrar a una era donde se van a encontrar nuevas formas de acercamiento de las artes escénicas a los públicos. ¿Esa es una alternativa o no es una alternativa? ¿O tenemos que esperar a 2, 3 años a que estemos inmunes colectivamente al virus para poder a llenar los teatros? ¿Cómo ven ustedes lo que habrá que hacer en este regreso? Karina, si fueras tan amable. Perdón, te perdí un poquito, pero bueno, yo un comentario respecto breve, y bueno, yo sí, sinceramente cocino muy mal, Fausto, para mí no es una opción. No sé si esto es terrible, ¿no? Otro punto a mi tragedia, pero bueno, amén de eso. Fíjate, tú comentas, y me parece bien interesante, ¿no? Lo que mencionaba Fausto, esto de qué hacemos, ¿no? Con nuestras poéticas, de qué manera nos reinventamos y nos, pues sí, para volver a acomodarnos, ¿no? Para volver a entrar aquí. Yo pienso también en el público, ¿no? Es decir, ¿qué va a pasar con él, ¿no? Evidentemente vamos a tener un espectador diferente, ¿no? O quiero pensarlo así, que habrá sido tocado como en lo profundo por todo este acontecimiento, ¿no? Digo, no ha terminado y no sabemos, ¿no? Todo eso que quedará como marcado en cada uno de nosotros hasta este momento. Entonces pienso también en el público, en este nuevo espectador que requerirá, como bien lo menciona, ¿no, Fausto? De esta, pues esta nueva, como revisitar nuestras poéticas, ver qué es lo que estamos haciendo y los contenidos que tenemos que trabajar a partir de esta nueva realidad, ¿no? Yo me quedo como pensando mucho en eso, porque pues yo sí quisiera pensar en que será un espectador que tendrá una necesidad, pues también de convivio, ¿no? De volver a encontrarse por todo este tiempo de distancia y de aislamiento. Es eso. No tienes tu micrófono, Sergio. Mi micrófono. Jorge, Karina, sí terminaste, ¿verdad? Jorge, no sé si quieras tú abundar sobre estos temas. ¿Se escucha? Cambié de computadora. ¿Sí muy bien. No, mucho mejor. Órale. Hay producción. No sé qué. Sí. Hay producción. Sí, pues sí. Bueno, se la quité a mi esposa ahorita mientras tanto. Pero bueno, el teatro es el papá de los productos dramáticos que aparecen en los medios de comunicación. Recordemos que lo primero que se quiso hacer con el cine o con el film, con las filmaciones era filmar teatro. Por supuesto eso no funcionó porque no era teatro ni tampoco era exactamente cine, y el cine empezó a encontrar su lenguaje y su forma de transmitir este nuevo arte. Pero evidentemente a partir de lo que el teatro ya le había dado, ¿no? En el sentido del drama. Entonces creo que somos lo suficientemente capaces, creativos,
para entrarle a los medios audiovisuales y los medios digitales para hacer cosas muy buenas. Evidentemente también estamos en la etapa de experimentación y creo que se logrará hacer algo muy interesante y se han logrado hacer cosas interesantes en este paréntesis vida que estamos viviendo de las personas de teatro. Sin embargo, vamos a entrar, y se está entrando, a esa gigantesca competencia, llamémosla así, de los productos, del TikTok, de todas estas cosas audiovisuales y de los medios digitales, que se da por millones y que pues se da gratis. Entonces, ¿qué tienen que hacer por mientras? ¿Qué podemos hacer por mientras? Pues experimentar con esto, no hay de otra, y de alguna forma encontrar el milagro de que eso que se hace sea redituable, como decía Fausto, que le interese a un público realmente, que el público quiera incluso pagar por ello, porque sabemos que también somos muy primitivos o somos muy, pues sí, muy predigitales en el asunto de cómo ganamos dinero. Le pedimos un boleto al espectador que previamente pagó en taquilla, es decir, nuestro medio de producción y de ganancia también sigue siendo muy antiguo, no por ello malo. Entonces, lograr interesar al público en esto nuevo que estamos haciendo, que le podemos llamar teatro o no, seguramente no es teatro, pero es algo parecido al teatro digital y que pueden hacer perfectamente las personas que están en el teatro. Creatividad sobra y talento también, y seguramente profundidad con respecto a la cantidad de mensajes superficiales y banales que hay ahora en la red digital. Sin embargo, me parece que esto es una cuestión de tiempo y en este mientras tanto es una forma de experimentar donde no creo que se encuentre esta manera redituable de lograr que el público se interese en lo que hacemos desde el punto de vista digital. Así que voy mucho a lo que también dice Fausto sobre la supervivencia, lo que dice Karina, lo que dice Beatriz. La supervivencia en este momento, si antes ya traíamos graves problemas con respecto a la asistencia del público, con respecto a la posibilidad de levantar el telón con una producción, con un profesional detrás de cada uno de los medios, evidentemente ahora va a ser mucho más difícil y insisto, en este mientras tanto, creo que lo que nos queda es la supervivencia, ayudarnos los unos a los otros, apoyarnos, buscar ayuda de nosotros mismos. Si hay ayuda del gobierno está muy bien, pero evidentemente no le va a llegar a todos y evidentemente ningún gobierno resiste ayudando por tantos meses a tantas personas, pero tampoco la economía de las personas resisten de vivir de lo ahorrado o de lo que uno guardó un mes antes o 2 meses antes para que nos dé para vivir 3 meses. Entonces, creo que en este mientras tanto, pues supervivir de alguna manera con la ayuda de todos nosotros, de nosotros mismos, ser solidarios, entrarle al trueque, ser creativos en ese sentido, quizás poner una cocina rápida, como dice Fausto, quien tenga esas cualidades. Karina seguro sabe hacer otras cosas, pero encontrar la forma de... Yo les puedo ir a amenizar ahí, a echarme una rolita, pero de verdad que no. Sí, pero es que volvemos a lo mismo, tú amenizas, pero tendría que ser no en físico, no en presencia, ¿no? Sino tendría que ser de alguna forma digital. Entonces, encontrar cómo podemos sobrevivir. Yo considero este ya año perdido, yo soy pesimista en ese sentido, lo considero como un año perdido, de aquí a que esté la vacuna. Sí, los Estados Unidos, la Unión Europea y demás están apresurando todo esto, porque el asunto este del capitalismo feroz, del capitalismo salvaje de los últimos tiempos, pues tiene que seguir caminando, las ruedas tienen que seguir caminando, si no entran en un caos ellos mismos tremendo. Entonces no quieren perder lo mucho que pueden ganar todavía.
pero no tenemos que seguir esa lógica, no tenemos que seguir esa lógica, y creo que las instituciones culturales tampoco tienen que seguir esa lógica. Tenemos que ser solidarios, como dice Beatriz, hacer lo que nos corresponde en el sentido de entender lo valioso que es para nuestra cultura, para nuestra civilización, para nuestro tiempo, precisamente el arte. Tenemos que entenderlo por ahí y recurrir a esta pregunta de aquel filósofo alemán que decía, bueno, el arte sirve para algo. ¿Para qué sirve el arte? Nos los hemos preguntado por mucho tiempo, y evidentemente hoy, con todos los espectáculos de streaming de esos productos dramáticos, estamos viendo que evidentemente ahí hay algo de arte, y la música y demás, evidentemente la necesitamos, estamos perdidos sin ello. Un minuto. Repito, soy pesimista, me parece que este es un año ya perdido. Sin embargo, de lo perdido, lo que aparezca. Porque, bueno, está bien, están estos intentos de regresar al teatro, de tener 30 personas y demás, que sería una buena entrada, de separarlos y proteger al público para que tenga confianza en llegar con nosotros. Pero, ¿y los actores? ¿Y los actores que están juntos en escena? Que estas partículas de saliva y demás le van a llegar al otro actor evidentemente en algún momento. No vamos a contagiar al público, pero ¿y los actores? Entonces ahí es donde entraría una protección del Estado. Por ejemplo, a los futbolistas que se van a presentar o que se están presentando en estadios vacíos, también los están protegiendo, les están haciendo sus exámenes para que entren a la cancha seguros de que no van a contagiar al compañero o al rival. Algo por el estilo se tendría que hacer con los actores, porque los actores dicen, no, pues claro que hacemos teatro, pero ¿y quién va a proteger a los actores, no? Muchas gracias. Tiempo. Tiempo. Ahorita abrimos otra ronda si es necesario. Muy bien. Gracias. Yo ahorita que hablo de Beatriz, yo les decía que soy gestor cultural desde el origen de los tiempos. Cuando no había internet, no había Fonca, no había Conaculta, no había nada de eso. Y efectivamente nosotros ensayábamos 4 veces a la semana, hacíamos los programas de mano, hacíamos la difusión, íbamos en la Ciudad de México a Radio Educación, a todos los periódicos a llevar nuestro boletín, nosotros mismos los que ensayábamos y poníamos la música y todo, vendíamos los boletos en la entrada, hacíamos el café para el intermedio, efectivamente hacíamos todo, traíamos al público, por supuesto, ¿no? Hacíamos todo el numerito. No había instituciones que nos apoyaran en ese entonces. Un tiempo después surgió Fonapaz. No sé si alguien recuerde Fonapaz, están muy jóvenes, pero eso ya fue después. En ese momento no había nada. O sea, en una reunión decía yo, escribíamos a Casa de las Américas a Cuba, doblábamos la cartita en máquina de escribir, le poníamos una estampilla, que son unas cosas así para un timbre postal. Y 4 meses después recibíamos la respuesta, más o menos, que es lo que se tardaba en ir y venir una carta. En fin, todo eso se hacía en ese momento. Todo eso me lo acaba de recordar Beatriz cuando hablaba. Yo no sé si, yo no lo veo tan mal, ¿no? O sea, no lo veo tan mal porque la verdad fue una experiencia, el 80% de los que estábamos ahí, que éramos muy jóvenes, nos hicimos profesionales, ¿no? Todo, en gestión, que tampoco se estudiaba, no había carrera, y en la música, que éramos principalmente músicos, y poetas, que también escribían la hojita que publicaban, iban a la imprenta, hacían todo. En fin, tenemos que regresar un poco a eso, tenemos que regresar a ser más autosuficientes en ese sentido, tenemos que exigirnos más nosotros como artistas o qué es lo que va a seguir como organización. O vamos a esperar que todo se nos resuelva
desde las instituciones, o tendremos, porque no sé, yo no estoy seguro si, como decía Jorge, si va a alcanzar para todos. El gremio cada vez es más grande y cada vez de mayor calidad, lo cual es muy bueno. Entonces, ¿qué es lo que sigue en ese sentido de la autonomía y autoorganización? Beatriz, a ver si nos puedes... Sí, bueno, nosotros tenemos 16 años haciéndolo, ¿no? O sea, haciendo los programas de mano, repartiéndolos, y por eso lo comento, ¿no? Porque pues sí está bien, pero también ya llega un momento en que dices, bueno, en algún momento quisiera dedicarme solo a dirigir o a crear o a esto, ¿no? Entonces un poco con eso, pues yo me planteo la idea de regresar a los espacios alternativos, a los espacios más íntimos. Claro que con esto pues se complica también. O sea, si no van a querer ir a un teatro grande donde están separados, pues menos van a querer ir a un salón o a un museo o a un lugar más pequeño, ¿no? Pero a mí me gustaría regresar un poco a presentarse en un espacio donde puedas tener más contacto con el público, donde puedas estar más cerca, porque así nació mi compañía, ¿no? En espacios, para espacios pequeños, alternativos, donde hubiera un contacto muy cercano con el público, y bueno, esa idea me gusta si en algún momento dado se puede regresar, ¿no? Y me gusta también pensar como Karina, de este nuevo espectador, ¿no? Va ávido de ver cosas, pero sí lo veo como, no sé, muy pesimista. A lo mejor no sé, a lo mejor no regresamos igual, ¿no? O sea, es bonito pensar que podría todo mundo haber aprovechado esta pandemia para reflexionar y el autoconocimiento y todo esto, pero yo lo dudo. No sé. Me gustaría que no fuera así, pero no sé. ¿Y qué sigue? Pues tampoco. Así como dijeron al principio, el futuro se ve como la pantalla de Fausto, así como muy borroso para mí. Pues, Sí, claro que es difícil. Sí, como decía Fausto, es difícil aprender las lecciones de lo que acaba de pasar. Más difícil es saber lo que viene, ¿no? Es sumamente complicado. Pero quizás sí podíamos, ya para cerrar, digamos, adelantar un poquito qué alternativas podemos ver, ¿no? Yo el otro día comentaba que muy probablemente los teatros puedan funcionar antes de que el público pueda entrar a ellos. Es decir, vamos a regresar todos, va a regresar el personal, va a haber técnicos, iluminadores, tramoyistas, va a haber todo. Y a lo mejor podemos también experimentar hacer un teatro, una danza sin público, ¿no? Pero en el escenario, o sea, en la escena, en el espacio escénico, y ver qué pasa. Ha habido muchas cosas interesantes. Yo no sé si alguno de ustedes vio la versión de La Flauta Mágica que hizo Bergman Yo, hace sí. muchos años. Es a diferencia de las óperas del Met que vemos ahora, no es una ópera grabada en televisión, sino es una ópera hecha para la televisión. Y utilizó recursos que no se pueden hacer en el teatro. Por ejemplo, hay una escena que ve su anillo, el personaje, y en el anillo hay una imagen animada, en movimiento. Eso pues no sucede en el teatro, eso solamente son efectos que solamente puede ser en el cine o en la televisión. Y está pensada para eso. Es una versión corta, pero desde mi punto de vista, súper bien lograda, ¿no? No sé qué opina Fausto. Pero, Sí. pero está pensada para eso.
¿por qué no, como la videodanza, por ejemplo? La videodanza pues está pensada para hacerse en video, y desde antes de la pandemia, desde muchos años antes de la pandemia. Y es una expresión distinta a la danza en escena. Entonces, esa es una posibilidad, ¿no? Digo, nunca descartando el teatro, la danza y la música en escena, en concierto. Pero sí buscando como distintas formas de entrarle mientras logramos o mientras se logra socialmente que podamos otra vez estar todos en el teatro sin reducirlo a 30 personas, sin estar a 2 o 3 metros de distancia cada quien. Habrá nuevas formas que podamos nosotros buscar. Vale la pena entretenerse en ellas o mejor anhelamos el regreso a donde nos quedamos antes de esta pandemia. Con esto yo creo que si hacemos una ronda podríamos ir cerrando. Y aleatoriamente, bueno, yo voy a escoger dictatorialmente a Karina primero. Ok, bueno, no, creo que, bueno, yo soy me encanta esto de la añoranza, pero creo que en este caso no es conveniente. Creo que hay que entender en la medida en la que se pueda la situación en la que nos encontramos y la realidad, ¿no? La realidad en la que estamos parados, ¿no? Entonces, a partir de esto tendremos que encontrar medios, ¿no? Los que queramos continuar con esta labor en este... y lo veo así porque habrá quienes no les sea, pues no quieran adaptarse, no quieran... y bueno, su derecho tendrán, ¿no? A mí sí me interesa arriesgarme y explorar otras posibilidades. Para mí, pues tiene que ver con fluir, ¿no? Con esta nueva realidad. Yo solamente quisiera hacer un comentario, perdón, regresándome a un punto que me parece muy importante, que ojalá que se pudiera tocar en algún otro momento, que es algo que comentaba Jorge, que tiene que ver con la salud de los entes que andamos por ahí, ¿no? Dentro de la escena, de los actores, de las actrices, de los bailarines. Al compartir como esta proximidad, sabiendo que nosotros en esta pues desprotección o en esta forma pues en la que nos encontramos, pues no contamos con muchos de los derechos que otros trabajadores sí cuentan, ¿no? Y tiene que ver con la seguridad social. Entonces me parece un tema súper importante el de la salud. Y sí considero que en algún punto sería maravilloso que se pudiera tratar, ¿no? Porque creo que tenemos que hacer algo, pero ya en relación a este tema, ¿no? Como hablaba en un principio de esta reunión, pues de esta forma tan terrible donde se visibiliza la desprotección en la que vivimos. Entonces sí me parece sumamente importante. No somos futbolistas, no metemos tanto dinero, pero también otorgamos nosotros a la humanidad otras cosas, ¿no? Que también son invaluables y también son preciadas. Entonces creo que merecemos también ese respeto y dignificar también nuestra labor. Y en ese sentido creo que es urgente que pongamos estos temas en la mesa porque no tenemos esa protección, no contamos con esa protección. Esto. Gracias. Jorge, si pudieras ayudarnos en este tema. Bien, sí, totalmente. Creo que ahí es lo que acaba de decir Karina, es un tema realmente importante. Y creo que ahí la inversión del gobierno, de las instituciones, estaría bien implementada. Es decir, no se desperdiciaría nada si en un momento se cuida la salud de los artistas pensando en el regreso, con exámenes, ya también con seguridad social. Ahora estamos viendo con este asunto del encierro y lo que ya se ha mencionado, que estamos desprotegidos, que realmente no solo se vive al día, sino hay veces ni siquiera que se vive al día, y entonces con esto que estamos padeciendo,
llegamos y se ha llegado ya casi a problemas pues de vivir con hambre, incluso, ¿no? De pobreza casi extrema o extrema, no sé, algunos casos realmente terribles. Entonces creo que ahí estaría una inversión inteligente del gobierno, de las instituciones. Sí, está muy bien ahora en apoyar ciertos foros y ciertas puestas en escena, ciertos artistas y demás. Sin embargo, creo que lo que urge es lo obvio, lo evidente, lo apremiante, lo que estamos viviendo ahora y lo que acaba de mencionar Karina, que es la seguridad social, el cuidado de los artistas, los beneficios que tienen muchos otros trabajadores de distintas empresas que aquí no los tenemos. Aquí estamos pues, a la viva México, a lo que puedan hacer los artistas, que además son entrones y que le entran y que se arriesgan y que hacen incluso escenas peligrosas sin tener el cuidado de la producción, o de entrarle al teatro también sin un colchón, sin un sustento, sin una garantía y arriesgando su propio patrimonio. Creo que ahí es la lección más importante que nos dejaría para el futuro, empezar por ahí, quizás empezar de cero, empezar en algo que se tuvo que haber visto desde hace mucho tiempo, pero bueno, quizás sea buen momento para volver a empezar, pero empezar mejor, poniendo atención en estos asuntos que son realmente tan importantes. Y creo que también, si no parte de las instituciones o del gobierno, que creo que no va a partir, pues que parta de los artistas para pedir esto, para exigir esto y que se tenga. Ya lo estamos viendo en distintos grupos y distintas marchas o protestas en la Ciudad de México que están pidiendo esto, los derechos elementales de los artistas como de cualquier otro trabajador, que sí se le protege con seguridad social, con ciertas garantías que otros tienen y que nosotros no tenemos, quizás por nuestro propio carácter, pues no sé, de experimentar y de ser luchones y demás, pero creo que eso ha jugado en contra de nosotros mismos de alguna manera, y hoy lo estamos viendo en su manifestación más dolorosa. Gracias, gracias Jorge. Beatriz, no sé si quieras aportar. Sí, un poco, pues volviendo otra vez a lo mismo, no van a decir esta terca, pero o sea, si no hacemos cada quien lo que nos toca, pues no se va a dar esto. O sea, todo lo que están reflexionando y todo me lleva a lo mismo, ¿no? O sea, si las instituciones no se replantean cuál es su labor, pues, o sea, ya se ha intentado varias veces que nos den la seguridad social para los artistas y no, o sea, a lo mejor, como dice Jorge, esta es una buena oportunidad para volver a replantearse, ¿no? Para volver a exigir esto. No sé de qué forma, no sé, porque no entienden, o sea, ya se ha pedido varias veces, no se aprueba, no sé por qué, pero pues si hicieran lo que tienen que hacer, pues sería lo primero que nos tendrían que dar, ¿no? Lo básico, y sobre todo en este momento. Pero nadie ha hablado de eso. El gobierno no dijo, bueno, vamos a darle, ¿no? Vamos a darle seguridad social a todos los artistas. Hay asociaciones, hay organizaciones que ahorita están planteando muy fuertemente este tema, entre otros, como esta organización que se llama No Vivimos del Aplauso, que están organizados a nivel nacional, principalmente en la Ciudad de México, pero también a nivel nacional, y que sí están tocando estos puntos de manera muy pertinaz. Entonces, sí es algo que se está retomando, evidentemente, pues fue un tema que surgió en esta coyuntura, y que es algo que se tiene que retomar de manera urgente, ¿no? Ver qué modalidades, cómo hacerlo, quién es el patrón, qué va a dar la parte patronal, cómo va a ser, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso que es la complejidad jurídica del asunto, hay que
estudiarla nosotros también y poder hacer planteamientos mucho más contundentes y firmes respecto a esta necesidad imperiosa. Hay gremios, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, los albañiles, que también son eventuales, normalmente trabajan una temporada y después no, y así, y ellos están asegurados mientras trabajan, ¿no? O sea, el que conozca algún arquitecto que lleve obras, verá que tiene que estar viendo el tema del seguro social de los trabajadores de la construcción. En el caso de los artistas, luego no hay el patrón, ese patrón que te contrate y que pague la parte patronal mientras tú estás trabajando con ellos. Entonces, todos esos temas hay que analizarlos con profundidad y creo que es una buena coyuntura también para eso. Fausto, no sé si quieras cerrar esta intercambio, esta reflexión colectiva de esta tarde. Sí, bueno, finalmente pensar en estos meses que hemos estado con más tiempo de lo que comúnmente tenemos, pensar que quizás la gran solución será el tiempo, ¿no? O sea, dice Iván Ilich, este pensador austriaco que radicó en Cuernavaca, maestro de Javier Sicilia, que precisamente cuando venga la gran crisis económica, él se refería a la crisis energética o algún tipo, una especie de crisis de esa naturaleza, donde se rompan todos los medios de producción, vamos a regresar al arriero que carga la leña, que tiene que llevar la leña al otro pueblo, el pueblo que a su vez le tiene que pegar con maíz, y se va rearmando el entramado social a partir de esa gran crisis, ¿no? Creo que es el momento, nosotros lo que vamos a tener es tiempo. Pienso también en una experiencia que se me vino ahorita a la mente cuando estamos escuchando con Jorge, cuando en la gran crisis norteamericana de 1920 y tantos, se juntaron una serie de creadores y durante un año se juntaban todas las noches a pensar cómo debía ser el teatro que iban a hacer. Un año se pasaron así. Harold Klurman encabezaba esto, estaba Lee Strasberg, estaba Stella Adler, y al final estrenaron una obra que fue un impacto nacional e internacional, que fue la obra de Esperando al Zurdo, ¿no? Después de un año, o sea, un año de discutir cómo estaba la situación en la carencia económica de 1926, 28, por ahí, y finalmente creo que lo que nos vamos a tener que dar es tiempo para pensar los proyectos, tiempo para pensar las poéticas, tiempo para pensar las estrategias hacia la defensa de los derechos sociales, o sea, seguridad social, tiempo para pensar en cómo vamos a sobrevivir. Si no sabemos cocinar, bueno, ahí nos inventaremos otra forma, o sea, pero todo eso, y lo que pasa es que de repente, en un momento dado, antes de la pandemia, a la gente de teatro o de artes escénicas nos agarró una velocidad por crear, por estar haciendo cosas y decir, es que trabajamos mucho, de una velocidad inaudita. O sea, hasta ahorita había compañías que podían estrenar 2 o 3 o 4 obras al año. A mí eso, solo si eres la compañía nacional de teatro que tienes eso. Entonces, la precariedad se multiplicaba. Creo que finalmente, pues, lo que hemos reflexionado, todas estas necesidades y pensar en la necesidad de saber que no somos los únicos precarios en la faz de la Tierra. Eso nos, como dije al principio, nos lo dio la crisis. Y saber que tenemos que abordar de forma diferente. No sé, Jorge le decía de lo digital, no creo que sea el único lenguaje. O sea, hay otras formas de lenguaje. No será la solución, es una de las soluciones que se nos están poniendo ahorita, el streaming, todo eso. Porque está ahí, ahorita es incluso lo que tenemos. O sea, nosotros tenemos una reunión virtual. O sea, habrá otras formas, habrá que ver cómo nos inventamos, pero sobre todo que estemos en una reflexión activa, continua, en esos momentos de aislamiento, y saliendo, no interrumpamos esa reflexión. Muchas gracias, Fausto. Quiero agradecerles a toda la gente que nos está siguiendo en Facebook, en esta mesa, a Karina,
a Beatriz, a Fausto, a Jorge por su participación, y quiero invitarlos a todos ustedes el día de mañana. Va a haber otra mesa de diálogo. Hoy fue con los creadores, mañana va a ser con productores y promotores. Estarán con nosotros Ricardo Pérez, Alan Gutiérrez, Lola Bianchin y Susana Romo. A las 5 de la tarde, el día de mañana, por este mismo medio, este mismo canal. Muchísimas gracias a todas y todos por habernos acompañado, y gracias nuevamente a nuestros participantes. Hasta mañana. Gracias.